Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hablaremos de alguno de los autores más importantes de la literatura española. En esta sección no esperéis ningún tipo de orden, ya que iré saltando de uno a otro indiferentemente del que más me interese en el momento. Hoy le va a tocar el turno a Antonio Machado. También cabe clarificar que en esta sección no vamos a cubrir absolutamente nada de la biografía del autor en cuestión, vamos a hablar únicamente de su obra y si conviene resaltar algún aspecto biográfico para relacionar con el tema y el estilo se hará, pero en principio no quiero dedicar nada a las biografías porque ya hay muchísima información sobre esto. Y aparte, la mayoría de exámenes, la mayoría de estudios no requieren aprenderse la biografía de un autor completo. Pero lo que sí vamos a ver son los temas que trata el autor, el estilo del autor y el análisis de alguna de las obras más importantes de este autor. Bueno, que al final siempre me pongo muy pesado, vamos a hablar de Antonio Machado. Los temas de la poesía de Machado son la inquietud por el sentido de la existencia de Machado, que fue un hombre reflexivo y que se plasma en varios temas fundamentales como el tiempo, la muerte y Dios, y siempre como trasfondo de sus poemas están presentes los sentimientos de soledad, tristeza o angustia. Por otro lado, tenemos el tiempo y la preocupación por lo temporal, que es uno de los grandes temas machadianos, que el tema por excelencia al que están subordinados todos los demás, el poema como palabra esencial en el tiempo, a través del que se unen lo esencial y lo temporal. Le interesa el tiempo vivido. En sus versos, el poeta dialoga con el tiempo, con la tarde y la noche, que son símbolos de temporalidad. Su poesía nace del sentimiento de la angustia ante el paso del tiempo y se refiere también a la fluidez y a la movilidad. Por otro lado, tenemos el sueño, que para él sugiere un estado de reflexión, de ensueño, y es la única forma de conocimiento. Y la muerte también tiene una presencia muy grande a la que están asociados temas como la brevedad de la vida, ante la que el poeta demuestra dos actitudes, la angustia personal y la melancolía o rebeldía por la muerte de su esposa. La muerte como derivación lógica de sus inquietudes sobre el tiempo, considerado este como el gran exterminador. La religión merece una mención aparte, que se divide en tres ramas: el Dios creado en el que no se puede creer aunque se desee, el Cristo al que Machado considera una figura más cercana y finalmente la religiosidad popular. Un Dios creado, su presencia es imprecisa y variable en el tiempo y sin embargo ocupa en su pensamiento un espacio significativo. Se trata de un Dios que no se puede creer aunque se desee. A veces es evocado como nostalgia de fe perdida. Por otro lado tenemos a Cristo, en la que su figura es mucho más cercana a Machado. Cristo es en el paradigma del hombre, es para él el triunfo sobre la muerte, el que anduvo en el mar. Y la religiosidad popular, en esta búsqueda de Dios no se realiza al modo de fe popular, donde la devoción se mezcla con la superstición o con la mera apariencia social. Esta religiosidad se ve sostenida por una superficialidad a la que ataca con fuerza. En este contraste, en esta religiosidad vacía, se alza la llama del amor místico. Y por otro lado tenemos el escepticismo religioso. El poeta busca a Dios, pero lo considera un sueño o un deseo, algo muy bello y deseable, pero que no se acaba de creer, ya que Antonio Machado es agnóstico. Él busca a Dios, pero sin éxito. Para él no deja de ser un sueño, un deseo, algo inalcanzable, algo que no puede llegar a existir. Por lo que tenemos aquí una concepción de la vida bastante existencialista, ¿no? De la búsqueda de Dios, pero para al final darse cuenta de que Dios no existe, de que Dios está muerto, como decía Nietzsche. En cuanto al amor, la mujer aparece como una pura ensoñación. A lo largo de la obra se intuye la necesidad de amar, y la mujer, en este sentido, es una presencia constante de sus poemas. Incorpora también alusiones a su falta de amor, que es causa de su tristeza. Machado trata este tema desde distintos puntos de vista en las tres etapas de su obra, en la primera como una ausencia, en la segunda como pérdida debido a la muerte de Leonor su esposa, y más tarde a través de la figura de Guiomar. Otro tema muy importante es Castilla, por la que siente amor y a la vez dolor, y que junto a Soria se convierte en el eje de muchos de sus poemas en los que ensalza y evoca. El interés por el paisaje, también con mucha relación con Castilla, es otro de los temas que trata el poeta en sus obras. El paisaje se funde con sus reflexiones personales. Aquí podemos ver el paisaje y el tema de España. El paisaje se convierte en símbolo del pasado histórico de Castilla. En otros poemas, los elementos del paisaje castellano se convierten en símbolos de realidades íntimas.
También tenemos los elementos del paisaje y el tiempo vivido. En su paso por el tiempo, el poeta se relaciona con las cosas y estas, como el río, los árboles o el atardecer, adquieren un sentido nuevo, personal, en relación con la experiencia vivida en torno a ellas. Un claro ejemplo es el poema A un olmo seco, que inicia el proceso de identificación de su alma con dicho árbol. Machado también busca una España nueva, se percibe en él un deseo de europeización que saca a la luz a través de sus versos. Los sueños son concebidos por Machado como la única forma de conocimiento. El recuerdo y el sueño son muchas veces términos equivalentes, ya que refiere al soñar despierto con la propia vida. Las personas sin historia opone los grandes ideales de las vidas anónimas en una exaltación del pueblo y sus gentes. Y por último, el tema autobiográfico, en numerosos poemas evoca su juventud, sus amores, incluso sus experiencias de vida cotidiana. Bueno, y para concluir vamos a dividir estos temas en bloques temáticos, que son 3. Alusiones a su vida íntima, en segundo, preocupaciones y motivos del 98, y el tercero, las inquietudes religiosas y filosóficas. En el primero, en las alusiones a su vida íntima, recogen el recuerdo de la infancia, juventud, adolescencia, amor, y provocan en el poeta un sentimiento de nostalgia, monotonía y tristeza. En el segundo, las preocupaciones y motivos del 98, que es el concepto pesimista de la realidad, y la esperanza de que España sea mejor y la visión del paisaje castellano, una exaltación de lo nacional, una característica muy típica de la generación del 98. Y por último, las inquietudes religiosas y filosóficas sobre la vida, la muerte, el tiempo, la dignidad, que provocan una angustia a causa de su origen y de la certeza de la muerte, ya que Machado escribe su obra para librarse de la fugacidad del mundo que le rodea. Hablemos ahora del estilo de Antonio Machado. El estilo de Machado se fundamenta en los siguientes rasgos definitorios. Emplea un lenguaje poético depurado, sobrio y claro, lo que no implica un lenguaje sencillo ni fácil de interpretar. Todas sus obras se caracterizan por la abundancia de lo que él denomina adjetivos definidores, adjetivación singular, que viene del epíteto clásico medieval, por lo que cada sustantivo lleva su adjetivo propio para fijar el contenido y como recurso mnemotécnico. Vamos a decir, por ejemplo, la verde hierba. Verde no añade ningún tipo de extensión sobre la hierba, todos sabemos el color, pues esto sería un epíteto. También presenta dos campos semánticos principales, la vejez y la pobreza, y emplea elementos deícticos para señalar el espacio y el tiempo, y utiliza un lenguaje abstracto al tiempo que palabras que tienen que ver con lo sensorial, como colores, como olores, como sabores, como texturas. Nos vamos a extender un poco más para hablar de la llaneza y elementos coloquiales del lenguaje, la concisión y la adjetivación y el color. Comencemos hablando de la llaneza y elementos coloquiales del lenguaje. El éxito popular de nuestro poeta se debe en gran medida a la llaneza con que discurre su palabra. En el verso de Machado hay dificultad, pero no oscuridad. Si algo se resiste a la comprensión del lector o exige su esfuerzo, es interior e íntimo. Las palabras acostumbran a ser las mismas del lenguaje coloquial, no utiliza un lenguaje rimbombante que no alcanza la sabiduría de la mayoría del lector, no hace falta estar mirando todo el tiempo qué significa cada una de las palabras que está utilizando, es un poeta del pueblo y para el pueblo. Por otro lado, vamos a hablar de la concisión, que es un rasgo que casa bien con el acercamiento a las formas ágiles y fluidas de la expresión. Abundan en Machado las frases breves, de estructuras sencillas, incluso sin artificios. Son características de nuestro poeta las enumeraciones de objetos y realidades que, con técnica impresionista, evocan en la mente del lector la emoción del paisaje. Por último, nos vamos a extender un poco más en la adjetivación y el color. Quizá el rasgo más persistente que une al verso de Machado a los dialectos líricos sea el uso del epíteto. La adjetivación encierra a menudo la sinestesia, como pueden ser blanca juventud o silencio turbio o agrio ruido, utilizar adjetivos que no corresponden demasiado bien con su sustantivo. También utiliza la personificación, como la brisa tutelar, las fragancias vírgenes y muertas, cielo fanfarrón, tarde risueña. Ligadas al empleo del adjetivo están las notas de color, que en Machado presenten un curioso contraste. Por un lado, perdura en toda su obra una energía cromática de raíces modernistas. Por otro, el lector tiene la viva impresión de que son tonos grises y difuminados los que denominan en sus versos.
Es lo cierto que los dos aspectos se combinan, se alternan, no es ni uno ni el otro. Hay veces que hay rojos, verdes, morados, violetas, junto a grises, pardos o cenicientos. A veces, en una misma descripción, se mezclan y incluso llegan a conjugar uno con otro. Esta exacerbada atención a los colores nos revela la sensibilidad impresionista del poeta. El impresionismo, ya sabéis que es un movimiento artístico que se centraba muchísimo en los colores. Bueno, y con esto concluimos el vídeo de hoy. Ya sé que al principio he dicho que íbamos a analizar alguna de las obras, pero finalmente he cambiado de idea y he decidido hacer 3 vídeos analizando sus obras más importantes, que son Soledades, Galerías y otros poemas, Campos de Castilla y Las nuevas canciones. Así que nos vemos en el próximo vídeo en el que analizaremos Soledades, Galerías y otros poemas.